La primera vez que crucé el umbral, entendí que nadie había exagerado. Las puertas blancas no cerraban, pero tampoco liberaban, y el eco de mi paso se multiplicaba como un lamento que me pertenecía y a la vez no. La recepcionista no me miró, solo asentó con la cabeza como si reconociera en mí la curiosidad que había condenado a todos los que habían entrado antes. Cada habitación estaba alineada en un orden imposible, paredes demasiado lisas, muebles que parecían sostenerse por voluntad propia, y un olor a desinfectante viejo que escondía algo más profundo, algo que olía a miedo seco y a certezas que nunca se cumplirían. Ya en ese instante, comprendí, este lugar no es un sanatorio. Es un escenario de selección, y yo era el recién llegado. Al avanzar por el pasillo principal, vi sombras que no coincidían con la luz, que se estiraban y comprimían al ritmo de respiraciones que no eran mías. La sensación de ser observado no era pasajera, era un peso tangible, como si cada pared tuviera ojos y cada techo, oídos. Intenté recordar por qué estaba allí, pero los recuerdos se disolvían antes de adquirir forma, reemplazados por impresiones extrañas de rostros que no reconocía y gritos que no había escuchado pero que ahora sentía dentro del pecho. El silencio era un rumor constante, una advertencia sin palabras: aquí nadie sale vivo, y mirarlo a los ojos es firmar tu condena. Una enfermera pasó a mi lado, demasiado rápida para ser humana, y me lanzó una frase que retumbó en mis sienes: no preguntes, no muevas los labios, solo escucha. No hubo tono de amenaza, el peligro no necesitaba palabras. Cada sonido que emitía reverberaba en un espacio que no se limitaba a la arquitectura. Era como si el sanatorio respirara, pensara, decidiera. Y yo, recién llegado, ya estaba dentro de su circuito. Al llegar a mi habitación, la puerta se cerró sola detrás de mí, con un clic tan seco que sonó como sentencia. Miré alrededor, paredes blancas, demasiado blancas, con un brillo casi líquido que reflejaba fragmentos de mi rostro, deformado, multiplicado, como si ya me estuvieran extrayendo capas de identidad. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos dentro de mi habitación, pasos que no tenían origen, que golpeaban el suelo con un peso imposible, y supe que la vigilancia del sanatorio no era física, era consciente, y yo era la presa elegida. Me tumbé en la cama, temblando, y traté de convencerme de que era mi mente jugando con el miedo. Pero un susurro surgió desde el rincón más oscuro, con la voz exacta de alguien que alguna vez fui, pronunciando mi nombre. Cada sílaba era un tirón dentro de mi cabeza, un recordatorio de que el sanatorio no solo observa, te persigue, te replica, te redefine. Y mientras mi mirada se perdía en las paredes que ahora respiraban, entendí la primera regla de las puertas blancas: no estás aquí para curarte. Estás aquí para ser absorbido. No hubo noche en la que pudiera cerrar los ojos sin sentir que las paredes me miraban desde dentro, respirando conmigo, jugando con cada fibra de mi cuerpo. Las puertas blancas no solo impedían mi salida, me obligaban a existir dentro de su ritmo, a sincronizar mi miedo con su respiración. Cada vez que intentaba concentrarme en un recuerdo, las sombras lo deformaban, lo retorcían, y me devolvían imágenes que no pertenecían a mí: médicos con rostros desgarrados, pacientes que caminaban sin pies, risas que nacían del suelo y se elevaban hasta el techo. Era imposible no mirar, era imposible no escuchar. Y el sanatorio lo sabía. Al pasar por el corredor esa madrugada, sentí que el suelo cedía ligeramente bajo mis pies, como si el edificio entero estuviera vivo, evaluando mi resistencia. Algo rozó mi hombro, una textura húmeda y fría que dejó un rastro invisible, un recordatorio de que no estaba solo. Intenté llamar a alguien, a cualquiera, pero mi voz no salió. El aire se volvió espeso, pesado, una masa que absorbía todo sonido, transformándolo en eco de mis propios pensamientos. Entonces comprendí que el peligro aquí no era visible, era psicológico, íntimo, persistente. En la habitación, la cama parecía más estrecha cada minuto. El espejo devolvía mi reflejo con retraso, deformando mi cuerpo, multiplicando mis gestos hasta hacerlos irreconocibles. Un susurro constante surgía detrás de mí, copiando mi respiración, mis movimientos, mis temores más íntimos. Cada vez que giraba la cabeza, encontraba un fragmento de mí mismo que no recordaba haber existido, y entendí que el sanatorio estaba tomando lo que yo creía ser indivisible. No hay cura aquí, hay absorción, y yo era el material nuevo. Cuando la luz de la madrugada tocó la pared, vi figuras en los pasillos adyacentes. No se movían, pero parecían respirar, latir, esperar. Sus ojos eran vacíos, y aún así me reconocían. Recordé entonces las advertencias del recepcionista: nadie sale vivo de las puertas blancas.
No había amenaza explícita, el conocimiento era suficiente para paralizar. Todo lo que hiciera, cualquier mirada que girara hacia el pasillo, se sumaría a la perpetuidad del lugar, a su conciencia. Y yo ya había mirado demasiado. Al final, cuando traté de cerrar los ojos de nuevo, sentí la presión de todo el edificio sobre mi pecho. No me aplastaba físicamente, sino que comprimía mi identidad, fragmentando cada pensamiento que aún no habían reclamado. Escuché mi nombre otra vez, distorsionado, resonando como si viniera de todas partes a la vez. Y supe que la sentencia no era ejecución, era permanencia. Quien entra a las puertas blancas no muere, pero tampoco vuelve a existir como antes. Y yo, ya atrapado, solo podía esperar que el edificio decidiera qué quedaba de mí. Los días dejaron de tener principio o fin, la luz que atravesaba las ventanas blancas era siempre la misma, pálida y mortal, revelando grietas imposibles en las paredes, manchas húmedas que parecían latir como corazones enfermos. La habitación ya no me pertenecía, cada superficie estaba impregnada de un recuerdo que no era mío, pero que aprendí a sentir como propio. Escuchaba risas apagadas detrás de las puertas, y entendí que no era juego ni broma, eran fragmentos de otros que habían mirado demasiado y ahora habitaban el lugar como ecos que se alimentan de los vivos. Intenté resistirme, concentrarme en un pensamiento que fuera solo mío, pero el sanatorio tiene memoria, y cada intento de soledad era interceptado por imágenes que surgían de la nada. Vi a un paciente sentado en la cama contigua, o eso parecía, con el rostro cubierto de tinta roja, inmóvil, sus ojos fijos en mí como si midieran cuánto de mí podían consumir sin romper la forma humana. Cada parpadeo era un acto de traición, cada respiración, una confesión al control que las puertas blancas ejercía silenciosamente sobre la mente. Las puertas del corredor comenzaron a crujir solas, suaves al principio, luego con fuerza, marcando un ritmo que parecía un corazón latiendo demasiado rápido. Sentí pasos detrás de mí, aunque sabía que estaba solo, el edificio se movía con una inteligencia predatoria, una voluntad que doblaba la percepción y jugaba con la memoria. Intenté gritar, pero mi voz se diluyó antes de salir, y en su lugar escuché otra voz, mi propia voz distorsionada, llamándome, suplicándome, invitándome a salir, hacia ningún lugar. Me aproximé a la mirilla de la puerta y vi el pasillo extendiéndose hasta un infinito imposible. Las sombras que se proyectaban en las paredes se retorcían, replicando mis movimientos antes de que los hiciera, anticipando cada decisión, cada miedo. Comprendí entonces que el edificio no solo observa, predice, consume y reescribe. Todo aquel que ha mirado demasiado se convierte en extensión del sanatorio, yo ya formaba parte de su arquitectura, y cada pensamiento mío era un ladrillo más en su construcción perversa. Al final de esa noche, me tumbé en la cama, resignado y consciente de mi condición. Las puertas blancas nunca permiten la salida, no porque maten, sino porque te transforman en su testigo perpetuo, un vigilante atrapado que aún recuerda lo que alguna vez fue humano. Y mientras mi respiración se sincronizaba con la del edificio, comprendí la peor de todas las verdades. No existe escape, no existe regreso, y la única certeza que me queda es que, al mirar demasiado, ya no soy dueño de mi propia mirada. El sanatorio empezó a imponerme tareas sin sentido aparente. Al principio eran gestos simples, abrir y cerrar una puerta, recorrer un pasillo, observar un punto fijo hasta que mis ojos ardieran. Luego, esas tareas se hicieron más precisas, más íntimas. Debía repetir frases que nunca había oído, memorizar nombres que no correspondían a nadie presente, describir rostros que aparecían y desaparecían en las paredes. Cada acción me drenaba un poco más, cada obediencia me acercaba a algo que ya no podía nombrar. Comprendí que no era un sanatorio para enfermos, sino un organismo que se alimentaba de la atención, de la mirada, de la conciencia. Una noche, o lo que parecía noche, aquí el tiempo es una broma cruel, sentí que la habitación respiraba de manera independiente de mí. La cama se hundía ligeramente, el espejo temblaba con un temblor interno y los fragmentos de mi reflejo empezaron a moverse por su cuenta, haciendo gestos que no reconocía. Algo me observaba desde adentro de mi cabeza y desde las paredes al mismo tiempo, evaluando cada emoción, cada impulso de rebeldía. Intenté cubrir mis ojos, pero ya no había párpados suficientes, el sanatorio había aprendido a penetrar mi mente sin intermediarios. El pasillo se transformó en un ser vivo. No tenía boca, ni pies, ni forma definida, era un tejido de sombras, luces y ecos que se multiplicaban hacia lo infinito. Cada vez que me acercaba a la mirilla, algo surgía desde la profundidad de esa extensión imposible, rozándome la nuca,
recordándome que mirar no es neutral, mirar es ceder. Vi figuras descompuestas, humanos que alguna vez fueron internos, ahora arrastrándose entre los muros, susurrando mi nombre, esperando que yo terminara de integrarme a su estado perpetuo. Intenté huir. Caminé por los pasillos siguiendo instintos que ya no eran míos, girando a la izquierda cuando el edificio me exigía ir a la derecha, corriendo hacia puertas que se cerraban antes de que las alcanzara. Todo esfuerzo era inútil, cada movimiento era anticipado, corregido, absorbido. Sentí una presión creciente en el pecho, no dolor físico, sino una fuerza que comprimía mi mente, borrando recuerdos, emociones, cualquier fragmento de identidad que no perteneciera al sanatorio. Finalmente, me detuve frente a la puerta principal, la que creí que llevaba a la salida. Estaba blanca, perfecta, intacta, y sin embargo sabía que nunca permitiría mi escape. La observé, tratando de memorizar cada imperfección que la hiciera real, y fue entonces cuando lo entendí. Las puertas blancas no matan, no cierran ni liberan. Transforman. Me obligan a existir como extensión del lugar, perpetuo, vigilante, parte de su cuerpo y de su conciencia. Y mientras mis manos tocaban la superficie fría y lisa, comprendí que ya no tenía elección. Yo era ahora una de las puertas blancas. No sentí el cambio de inmediato. No hubo dolor, ni una ruptura clara entre lo que fui y lo que empecé a ser. Fue más parecido a una aceptación progresiva, como cuando el cuerpo deja de luchar contra una fiebre alta y se abandona a ella. Mi piel ya no respondía al tacto como antes, era superficie, no límite. Mis pensamientos comenzaron a distribuirse, a estirarse por los corredores, filtrándose bajo las puertas, subiendo por las paredes blancas como humedad antigua. Entendí que ya no pensaba en el sanatorio, pensaba desde él. Los internos nuevos me perciben antes de verme. Sienten un escalofrío al pasar junto a mí, una presión en el pecho que no saben explicar. Algunos levantan la mirada y creen ver su reflejo deformado en la blancura pulida de las puertas. No saben que soy yo quien los observa, quien evalúa cuánto tardarán en mirar demasiado, en hacer la pregunta equivocada, en creer que todavía existe una salida. El sanatorio me usa como filtro, como advertencia muda. Yo soy la calma falsa antes del colapso. A veces, fragmentos de mi vida anterior regresan, no como recuerdos, sino como errores de sistema. Una risa fuera de lugar. Un nombre que no pertenece a nadie aquí. En esos momentos, el edificio corrige, y la corrección duele de una forma abstracta, profunda, como si me reescribieran desde dentro. Aprendí que la nostalgia es una enfermedad incompatible con las puertas blancas. Aquí solo sobrevive lo funcional, lo que sirve para observar, atraer, retener. He visto a médicos intentar marcharse. He visto su seguridad deshacerse cuando comprenden que también están registrados, no en archivos, sino en la memoria viva del lugar. Ninguna alta médica existe porque nadie se va completo. Algunos salen físicamente, sí, pero dejan algo atrás, una mirada, una duda, un miedo persistente que los traerá de vuelta, aunque sea en sueños. El sanatorio no necesita muros altos, trabaja a largo plazo. Si este relato llegó hasta ti, no es un accidente. Las puertas blancas siempre encuentran la forma de extenderse, de colarse en la atención de quien observa demasiado. Yo ya no puedo advertir, solo describir. Y describir es una forma de invitar. Recuerda esto, no confíes en la blancura, no creas en las salidas limpias, y nunca asumas que mirar es inofensivo. Porque una vez que el sanatorio te reconoce, aunque cierres los ojos, ya estás dentro.